Este es el material ampliado, el que ustedes tienen ahí a la vista. Es una síntesis de esto, ¿no? Pero yo voy a abordar los primeros conceptos, como para clarificar algunos ítems. En primer lugar, tenemos la presentación de distintas formas de representar los lenguajes que ya estuvimos repasando en la teoría de conjuntos, porque lo que sí tiene que estar claro de la clase pasada es el concepto de lenguaje, ¿sí? Como un conjunto de cadenas o secuencias de símbolos o palabras, ¿sí? Sobre un alfabeto. Entonces tenemos la posibilidad, como cualquier conjunto, de representarlo por extensión, como en estos ejemplos sencillos, sobre el alfabeto ABC, ¿sí? Y esta forma podría ser la adecuada cuando el lenguaje es finito, para empezar, y cuando es relativamente pequeño. Porque si es finito y es muy grande, tampoco resulta muy práctica esta forma, ¿no? La de por extensión. Por extensión es enumerar todas las palabras, las secuencias, las cadenas del lenguaje. Bien, cuando los lenguajes son infinitos, se necesita otra forma, como podría ser por comprensión, es decir, especificando alguna característica o propiedades de las palabras del lenguaje. Por ejemplo, en este caso, todas las palabras que están dentro del universo de este alfabeto ABC, pero con esta condición, con esta propiedad, que la longitud sea 50. ¿Sí? Bien, o en este caso, que la palabra sea igual a su imagen especular, a la inversa. O sea, estamos hablando del lenguaje palíndromo. ¿Sí? Bien, otra forma que nosotros planteamos a partir de las operaciones de palabras es con expresiones, con operaciones de palabras, como estos ejemplos. Es lo que llamamos patrones, ¿sí? O sea, un patrón va a ser una expresión donde se puede apreciar cuál es la característica, la forma que tiene la secuencia, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, vemos claramente que se trata de la palabra unisimbólica 0 concatenada con la palabra unisimbólica 1 elevado a la n, o sea, una potencia de la palabra 1, y concatenada con la palabra unisimbólica 0. ¿Sí? En este caso, uno puede describirlo coloquialmente diciendo que son todas las palabras que empiezan con 0, que terminan con 0, y en el medio tienen una secuencia de unos, que como se indica acá, es mayor o igual que 1, la longitud de esa secuencia. Bien, es otra forma similar a la comprensión porque estamos describiendo de alguna manera la característica, la propiedad, pero de esta forma, con expresiones de palabras. Acá también, en este otro caso, se trata de la palabra unisimbólica 0 a la n, concatenado con 1 a la k, y n y k tienen esas restricciones, ¿no? Bien, pero ¿qué pasa? Cuando necesitamos representar lenguajes más complejos, ¿sí? Como sería un lenguaje natural o un lenguaje de programación, ahí ya ninguna de estas formas resulta práctica ni eficiente. Entonces ahí se introduce el concepto de gramática. El concepto de gramática parte de la idea de disponer de un conjunto de símbolos con los que se va a escribir, con los que se va a formar las cadenas, las palabras del lenguaje, o sea, el alfabeto del lenguaje, ¿sí? Y un conjunto de reglas de escritura. Esas reglas de escritura son las que me van a permitir generar o construir o escribir las cadenas, las palabras del lenguaje basado en este alfabeto. ¿Sí? Así que esa es la idea de una gramática. El alfabeto del lenguaje con un conjunto de reglas
de escritura. ¿Sí? En este ejemplo sencillo, si ustedes observan, la primera regla dice que puede ser 0 o 1. Nos estamos refiriendo al conjunto de todos los números binarios naturales. Efectivamente, el 0 es un número natural, el 1 es un número natural, el binario natural. La otra regla es la que nos va a permitir escribir el resto de los infinitos números binarios naturales, porque dice que cualquier combinación de símbolos que empiece con 1. O sea que puede ser 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, etcétera, etcétera. O sea, todas las secuencias que comienzan con 1. ¿Sí? Perfecto. Entonces, tendríamos esa idea de lo que es una gramática. Pasando un poquito ahora a un ejemplo mucho más complejo, que lo vamos a ver al final de la clase, de nuevo este ejemplo, con la herramienta JFlap, como yo les comentaba recién. Acá estamos presentando, por otro lado, una forma de representar las reglas que es mucho más precisa, más formal, digamos más matemática, que la de este ejemplo sencillo, donde las reglas las estábamos enunciando en forma coloquial, o sea, con un lenguaje coloquial. Acá estamos ya frente a un formalismo, a una forma de representar las reglas, que es la que vamos a utilizar nosotros. Entonces, el ejemplo trata de un pequeño conjunto de frases del idioma español. Como nosotros ya lo conocemos al idioma español, entonces va a resultar bastante fácil de interpretar estas reglas. Fíjense, por ejemplo, la primera que está en esta secuencia, ¿no? En el primer renglón. Si nosotros la leemos a esta regla, diríamos que frase se puede componer, se puede representar, se puede escribir con un sujeto seguido de un predicado y termina en un punto. Eso es lo que yo podría interpretar. Fíjense que acá más abajo se explica un poquito cómo se referencia a este símbolo, porque este símbolo lo vamos a tomar como un operador transformacional, porque estas gramáticas se las suele llamar así, transformacionales, porque permiten ir transformando secuencias para ir construyendo o escribiendo las palabras de un lenguaje. Entonces, si yo lo leo ahora utilizando esta terminología, frase puede reemplazarse por sujeto, predicado, punto. ¿Ah? O puede derivar o puede generar. No importa cómo lo digamos, pero lo importante es que la parte izquierda de la regla, ¿sí?, se va a transformar en la parte derecha cuando yo la aplique a la regla. ¿Ah? Voy a reemplazar la parte izquierda por la parte derecha. ¿Sí? O sea que claramente una regla tiene una parte izquierda, el operador transformacional y una parte derecha. Eso es lo importante de este formato para una regla. ¿Sí? Fíjense que acá después tenemos otra regla que dice que sujeto se puede reemplazar por artículo sustantivo. Muy bien. Y la siguiente dice que sustantivo se puede reemplazar por María, Juan, nave o perro. Bien, ahí ya estamos frente a otro tipo de simbología, porque la diferencia entre María, Juan, nave, perro y artículo, sustantivo, predicado, sujeto, fíjense en que la notación, en un caso, la encerramos entre paréntesis angulares a la palabrita, ¿sí? Y en este caso no. Y ahí ya hay que aclarar por qué. En este caso, María, Juan, nave, perro, él, la, corre, quiere, vuela. Fíjense que son todas palabras que no están entre paréntesis angulares.
van a constituir, van a formar el alfabeto del lenguaje español que estamos tratando de describir con esta gramática. En cambio, todas las otras palabritas que están entre paréntesis angulares están representando componentes sintácticos, que pueden ser alguna estructura sintáctica como frase. Frase sería una estructura de varios componentes, ¿sí? Lo mismo que sujeto, otra estructura, ¿sí? Artículo sustantivo. En cambio, sustantivo podríamos decir que se trata de una categoría léxica, porque en definitiva todas estas palabritas, que son los símbolos del lenguaje, María, Juan, ave, perro, él, la, corre, etc., van a constituir distintas categorías. Los sustantivos van a ser una categoría, los verbos van a ser otra categoría léxica, ¿sí? Lo mismo que las preposiciones o los adverbios, ¿sí? Bien, pero la cuestión es que todo lo que encerramos entre paréntesis angulares es lo que vamos a llamar no terminales, símbolos no terminales de la gramática. Y a todos los símbolos que no están encerrados entre paréntesis angulares, los vamos a llamar terminales de la gramática, ¿sí? Que van a ser los símbolos del lenguaje que queremos describir con esta gramática, ¿sí? Bien, fíjense acá, en el caso de artículo, dice que lo puedo reemplazar por el, la o landa. ¿Qué queremos significar acá con landa? La palabra vacía, por supuesto, pero es un artificio para indicar con esta regla, artículo lo puedo reemplazar por landa, que en esta otra regla, donde dice que sujeto es un artículo seguido de un sustantivo, se puede omitir el artículo. O sea que un sujeto puede ser un sustantivo solo, ¿sí? Por ejemplo, podría ser María. Un sujeto podría ser María, ¿sí? Pero también podría ser un artículo seguido de un sustantivo, el o la. Por ejemplo, la nave. Entonces, cuando yo quiero omitir una parte, ¿sí?, utilizo como artificio la palabra vacía y queda formalmente especificada la regla, ¿sí?, como una regla que se suele llamar de borrado, porque es como que yo borro esta parte cuando aplico esta regla, ¿sí? Bien, otro detalle que se me pasó por alto, acá fíjense que yo tengo sustantivo María, Juan, nave, perro, artículo él, la, landa, verbo corre, quiere, vuela. ¿Qué pasa con esta barra vertical? Esa barra vertical la vamos a interpretar como un separador, que desde el punto de vista lógico sería como una OR, como una O, para simplificar la escritura de varias reglas que tienen la misma parte izquierda. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, acá, sustantivo puede reemplazarse por María, es una regla. Sustantivo puede reemplazarse por Juan, es otra regla. Y así. Nave es otra regla, sustantivo perro es otra regla. O sea que acá, en este renglón, tengo 4 reglas. Es una forma simplificada. Se separa entonces con barra vertical las distintas partes derechas de una regla que tiene la misma parte izquierda, ¿sí? Bien, aclarado eso, entonces acá tenemos 3 reglas. Bueno, acá tenemos una, acá también tenemos 3, acá también tenemos 3, ¿sí? Acá tenemos 2 y una muy sencilla que es punto, lo reemplazo por el símbolo punto. Bien, si se entendió más o menos cómo interpretar estas reglas, vamos a ver, para ir terminando ya con esta introducción al concepto de gramática, cómo las podemos aplicar para ir escribiendo frases como esta. Fíjense que yo todas estas frases las puedo construir con estas reglas. Si aplico primero esta regla,
que sería la primera que hay que aplicar porque es la que comienza con frase, y yo lo que quiero es escribir frases. Sujeto, predicado, punto. Fíjense que acá María, ¿sí?, sería el sujeto. ¿Cómo he llegado ahí? Reemplazando sujeto por artículo sustantivo y después artículo por lambda, porque no tiene artículo. Entonces lo reemplacé por lambda. Y después a sustantivo lo reemplacé por María. Entonces apliqué primero esta regla, después esta otra regla, después artículo por lambda y por último sustantivo lo reemplacé por María. Apliqué esas reglas para obtener esta primera parte, ¿sí? De igual modo, cuando reemplazo predicado por verbo seguido de objeto, después a objeto lo reemplazo por preposición seguido de sujeto, a preposición por a, ¿sí?, a sujeto de nuevo por artículo sustantivo, artículo de nuevo por lambda, sustantivo por Juan. Bueno, y me olvidé del verbo que lo reemplazo por quiere. Entonces, bueno, aplicando las reglas, se puede llegar a esta otra, parte, ¿no? A esta otra parte de la frase. Quiere a Juan. María quiere a Juan sería la frase. Punto. ¿Sí? Bueno, y de igual forma o similar puedo obtener todas estas frases. Fíjense en un detalle. Todas estas frases son sintácticamente correctas desde el punto de vista del español, porque esta gramática me está especificando la sintaxis, o sea, el orden adecuado de ir combinando los componentes léxicos, ¿sí? Pero estas otras que tenemos acá abajo, también se las puede obtener con estas mismas reglas. Y también si las analizamos desde el punto de vista sintáctico, son correctas. Pero como dice acá, el sentido de esta frase, el significado, podría ser dudoso, podría ser que no se entienda, o sea que desde el punto de vista semántico, diríamos, ¿ah?, no son válidas, o que no sabríamos, mejor dicho, si son válidas o no, ¿sí? Yo no puedo saber si la casa corre con el perro tiene coherencia o no, porque depende del contexto donde yo estoy diciendo eso. Puede ser una animación y capaz que la casa corre atrás de un perro. O sea, no hay motivo por el cual esto pueda ser correcto o no, ¿sí? Entonces no puedo decir nada del significado, por lo tanto eso es lo que concluimos para este caso, que la gramática representa la sintaxis únicamente, ¿no? Y la semántica no. Ya vamos a ver por qué, más adelante van a comprender por qué la gramática esta, que tiene determinada característica, tiene como límite la sintaxis del lenguaje, ¿ah? Y no puede ir más a otro nivel más complejo como el semántico. Perfecto. Bien, algo que tienen que prestar atención cuando lean el material es a este formalismo donde están agrupados los 4 componentes de una gramática, ¿sí? Yo lo voy a explicar esos 4 componentes con el ejemplo. Fíjense que en el ejemplo ya habíamos anticipado que todas estas palabritas que están encerradas entre paréntesis angulares las llamamos no terminales de la gramática. Son símbolos auxiliares de la gramática que representan componentes sintácticos, ¿sí?, en este ejemplo, ¿sí? Los terminales de la gramática serían todos los símbolos del lenguaje español, que en este caso son los sustantivos, los artículos, los verbos, etc. Así que presten atención. En este caso, María, toda esa secuencia de letras es un solo símbolo del alfabeto del lenguaje, que sería el alfabeto de terminales de la gramática. Lo mismo que Juan es otro símbolo, nave es otro símbolo, bueno, punto es otro símbolo, etc. ¿Sí?
Otro componente que hay que especificar dentro de todos estos símbolos no terminales, ¿cuál es el símbolo de inicio? ¿Cuál es el símbolo de arranque por el que yo tengo que empezar a generar la secuencia del lenguaje? Eso es lo que se llama axioma, ¿sí? Y lo representamos normalmente con la S, ¿sí? de start en inglés, de comienzo, que en este caso es frase, ¿sí? Y casi es obvio porque es mnemotécnicamente lo que yo quiero construir, una frase. Entonces le hemos llamado así al axioma. Bien, y después el otro componente es el conjunto de reglas. O sea, el conjunto de reglas que teníamos acá. Todo el conjunto de reglas sería el otro componente. Así que formalmente una gramática se la representa con este formalismo. Presten atención a los detalles, cualquier duda, consulta, lo vamos a ir analizando por el foro colaborativo. Y a continuación vamos a ver una clasificación de las gramáticas estructuradas por frases, presentada en la década del 50 por el lingüista Abraham Noam Chomsky. Esta clasificación se basa en las diferencias que hay entre las reglas de una gramática y otra. Como hemos visto, un lenguaje formal puede ser generado por distintas gramáticas que se dice que son equivalentes. Es decir, que yo puedo tener varias gramáticas que generan el mismo lenguaje. Y en ese caso se dice que son equivalentes. Ahora, ¿cuál puede ser la diferencia entre esas gramáticas que generan el mismo lenguaje? Bueno, ahí es donde Chomsky estudió las distintas formas que pueden tener las reglas de una gramática y basándose en esos formatos de las reglas, las clasificó en 4 categorías o tipos de gramáticas. Como podemos observar en este cuadro, cada una de esas gramáticas, de esas categorías o tipos, se suelen representar con un número que representa la mayor complejidad en el caso del 0, o sea, las gramáticas con mayor complejidad en sus reglas y por lo tanto mayor complejidad de los lenguajes que generan. Esas gramáticas responden a la definición que hemos visto de gramática sin ningún tipo de restricción. Por eso se las conoce como gramáticas irrestrictas o de tipo 0. A medida que se van introduciendo restricciones o condiciones que tienen que cumplir las reglas, se va descendiendo en esta clasificación, que como vamos a ver es una jerarquía, y aparecen las gramáticas de tipo 1 o dependientes del contexto. Y así, descendiendo en el nivel de complejidad, a medida que se va poniendo restricciones, tenemos las gramáticas de tipo 2 o independientes del contexto, y por último las más simples y más restrictivas, las de tipo 3 o regulares. En la segunda columna de esta tabla podemos ver cuál es el nivel de complejidad de los lenguajes que pueden generar cada una de estas categorías o tipos de gramática. En el caso de las de tipo 0 o irrestrictas,
Los lenguajes, que se los llama recursivamente enumerables, corresponden al nivel de complejidad más elevado, que es el nivel pragmático. El tipo 1, o dependiente del contexto, va a generar lenguajes que se los llama, a propósito, dependientes del contexto y corresponden al nivel de complejidad semántico. Continuando con las de tipo 2, o independientes del contexto, que generan lenguajes que se los conoce justamente como independientes del contexto y están en el nivel de complejidad sintáctico. Y por último, las gramáticas regulares o de tipo 3, que generan lenguajes regulares o lineales también llamados, que corresponden al nivel léxico. También podemos observar en este cuadro, en la tercera columna, los distintos modelos matemáticos que vamos a estudiar más adelante, que son capaces de resolver el problema de reconocer cada uno de estos tipos de lenguaje. En el más alto nivel de complejidad se encuentra la máquina de Turing, que vamos a estudiar al final, en la unidad 4. Ese modelo matemático es capaz de reconocer lenguajes de tipo 0 o lenguajes recursivamente enumerables o irrestrictos. A continuación, bajando en el nivel de complejidad, poniéndole restricciones a este modelo, se obtiene el autómata linealmente limitado, y en ese caso, el nivel de complejidad de los lenguajes que es capaz de reconocer ese modelo es el dependiente del contexto, o tipo 1. Bajando en esta jerarquía también de modelos, vemos el modelo autómata de pila, que se corresponde con los lenguajes independientes del contexto o de tipo 2. Y por último, el modelo más sencillo, el autómata finito, que es capaz de reconocer los lenguajes regulares o de tipo 3. Veamos ahora cómo es la relación que hay entre estas distintas categorías. ¿Por qué decimos que es una jerarquía? Porque se puede demostrar que las gramáticas de tipo 0, que generan lenguajes de tipo 0, también pueden generar lenguajes de menor complejidad. O sea que también pueden generar lenguajes de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. Eso implica que el conjunto de los lenguajes de tipo 0 incluye al conjunto de lenguajes de tipo 1, que a la vez va a incluir a los lenguajes de tipo 2, y estos van a incluir a los lenguajes de tipo 3. Dicho en otras palabras, cada una de las gramáticas de los tipos de las categorías es capaz de generar los lenguajes de menor complejidad. ¿Sí? O sea, que las gramáticas de tipo 0 son capaces de generar lenguajes de tipo 0, pero también de tipo 1, 2 y 3. Las gramáticas de tipo 1 son capaces de generar lenguajes de tipo 1, pero también de tipo 2 y 3. Las gramáticas de tipo 2 pueden generar lenguajes de tipo 2 y también de tipo 3. Y por último, las gramáticas de tipo 3 pueden generar únicamente lenguajes de tipo 3. Ahora vamos a analizar cuál es la característica que tienen las gramáticas
de tipo 0. Como dijimos, estas gramáticas responden a la definición general de una gramática para estructuras de frase sin ningún tipo de condiciones extra o restricciones. ¿Sí? De tal manera que lo que las caracteriza es justamente que las reglas pueden tener cualquier forma, o sea que en sus partes izquierda y derecha pueden tener cualquier secuencia de símbolos, terminales o no terminales, con la condición propia de una gramática para estructura de frases que requiere que en la izquierda tenga por lo menos un no terminal. De esa forma podemos observar, como en este ejemplo, que estas gramáticas tienen en su parte izquierda y derecha, en general, cualquier secuencia de terminales o no terminales, inclusive puede ser vacía la parte derecha, puede ser la palabra vacía, siempre con el requisito de una gramática para estructura de frases que tenga un solo no, por lo menos un no terminal en la izquierda. ¿Sí? O sea, todas las reglas, eso es en general, para cualquier gramática tiene que tener por lo menos un no terminal a la izquierda. ¿Sí? Bien. Una característica de estas gramáticas es que pueden tener reglas que disminuyan la longitud, es decir, como en el caso de x deriva lambda, donde acá tenemos a la izquierda una longitud 1 y a la derecha una longitud 0 de la secuencia. Lo mismo que acá, también tenemos 2 y en este caso también con lambda tenemos 0. Por lo tanto, hay una reducción de la longitud al aplicar la regla. Eso es lo que se llama reglas compresoras. Así que podemos decir que algo que caracteriza a estas gramáticas de tipo 0 es la existencia de reglas compresoras, es decir, reglas que tienen la longitud de la parte izquierda mayor que la longitud de la parte derecha. En el caso de las gramáticas de tipo 1, la restricción que se impone es que la parte derecha tiene que tener igual longitud que la izquierda o mayor, pero no menor. O sea, en otras palabras, estas gramáticas no pueden tener reglas compresoras, reglas que al aplicarla disminuyan la longitud de la secuencia, ¿sí? No pueden tener ese tipo de reglas. Va a haber una excepción que después vamos a justificar, que es el axioma deriva a lambda, pero siempre que el axioma no figure a la derecha de ninguna regla. ¿Para qué sirve entonces esa regla del axioma deriva lambda, que se llama reglas de borrado? Porque es como que se borra la secuencia cuando se aplica esa regla, y únicamente sirve para generar la palabra vacía. Entonces esa va a ser la única excepción de una regla compresora en las gramáticas de tipo 1. Como podemos observar en este ejemplo, todas las reglas tienen o igual longitud en la parte izquierda y derecha, ¿sí? O mayor longitud en la parte derecha que la izquierda, ¿sí? Pero no puede haber reglas
compresoras, bueno, excepto la que ya dijimos, la regla de borrado sobre lambda, pero en ese caso lambda no tiene que aparecer a la derecha. En el caso de las de tipo 2, se sigue poniendo restricciones a partir de las de tipo 1. ¿Y cuál es la restricción que se pone en este caso? Es que la longitud de la parte izquierda sea 1. Eso quiere decir que esa parte izquierda es un no terminal, porque hay una exigencia de la definición de gramática que en la parte izquierda tengan un no terminal por lo menos. Y si yo restringo la longitud a 1, lo que me queda es un no terminal en la parte izquierda. Por eso, en los ejemplos que hemos visto de gramáticas del lenguaje español y también la gramática del lenguaje de programación hipotético, las encasillamos a esas gramáticas dentro de esta categoría, porque tienen en su parte izquierda un no terminal solamente. Y en la parte derecha, estas gramáticas pueden tener cualquier tipo de secuencia, inclusive la secuencia vacía, que acá no es eh, prohibida por motivos que vamos a justificar más adelante. En el caso de las gramáticas de tipo 2, como vemos acá en este ejemplo, podemos tener en la parte derecha cualquier secuencia de terminales y no terminales. El tipo 3, para terminar con la descripción de estas categorías, es la más restrictiva. Y en este caso, ya no se puede restringir más la parte izquierda. Por lo tanto, la restricción está en la parte derecha. Y es muy específica la forma que tiene la parte derecha de estas gramáticas, porque únicamente se permite tener un solo no terminal que tiene que estar a la derecha de toda la secuencia, o sea, al final de la secuencia, estamos hablando de la parte derecha de la regla, y en ese caso se llama gramática regular por la derecha. O puede estar al inicio de esa secuencia, o sea, a la izquierda, y por lo tanto, en ese caso se llama regular por la izquierda. No puede haber reglas regulares por la derecha mezcladas con reglas regulares por la izquierda. Es decir, que la gramática regular es o por derecha o por izquierda. Y ambas son equivalentes, es decir, siempre vamos a tener una gramática regular por derecha para un lenguaje determinado y una equivalente por la izquierda. Como observamos en este ejemplo, que es regular por la derecha, fíjense, el no terminal aparece al final de la secuencia, en la parte derecha de las reglas, ¿sí? Y también puede haber reglas que no tengan el no terminal, o sea, secuencias de terminales solo. En este otro caso sería regular por la izquierda, porque vemos que el no terminal, en las reglas que tienen no terminal, aparece al principio, ¿sí? Bueno, y también puede haber secuencias de terminales solos. Bien, ¿cómo hacemos para determinar si una gramática es de un tipo o de otro tipo frente a un caso cualquiera, a un ejemplo cualquiera? Veamos con este ejemplo de gramática de tipo 0,
¿cómo sería el análisis? Lo primero que tenemos que preguntarnos es si la gramática tiene en su parte izquierda algún contexto en el no terminal que tiene que tener como exigencia. En este caso, si nosotros observamos, el contexto de esta parte izquierda de esta regla es vacío, porque no tiene ni prefijo ni sufijo, está el no terminal solo. En cambio, en esta, si yo tomo como no terminal central z, tengo un sufijo x y un prefijo vacío. Ahora, en esta otra, el no terminal sería y tengo un sufijo b y un prefijo también vacío. Y así podría seguir analizando todas. Acá, en este caso, también el contexto es vacío. En esta, el contexto, si yo tomo u como no terminal, entonces el contexto es vacío el prefijo y b sería el sufijo. Bien, haciendo ese análisis en todas las reglas, esa es la primera condición que tiene que cumplir para ser de tipo 0. Y la segunda condición es que tenga alguna regla compresora. O sea, que tenga alguna regla que disminuya la longitud de la parte izquierda respecto de la derecha. Y acá tenemos, en este caso, x deriva lambda o v deriva lambda. Y de esa manera determinamos que esta gramática es de tipo 0. En el caso de las de tipo 1, también la condición, la primera condición, es igual que la de tipo 0, es decir, que tenga reglas con el contexto no vacío. ¿Sí? Por ejemplo, esta, por lo menos una. En este caso tenemos también esta regla con contexto no vacío. ¿Sí? A pesar de que tenemos esta que sí tiene contexto vacío y estas otras dos también. Pero por lo menos una regla tiene que tener el contexto no vacío. Esa condición, ¿sí?, es válida para tipo 0 y para tipo 1. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que es de tipo 1? Porque no tiene reglas compresoras. ¿Sí? Bueno, salvo la excepción que ya dijimos. Entonces, para que quede claro, las de tipo 0 y de tipo 1 cumplen con una condición común, que es que la parte izquierda de las reglas tienen contexto no vacío. ¿Sí? Y para distinguir entre la 0 y la 1 me tengo que fijar en la parte derecha si hay reglas compresoras. Si hay reglas compresoras es de tipo 0 y si no hay reglas compresoras es de tipo 1. Pasando ahora a las de tipo 2 y 3, también tienen algo en común, que es justamente lo opuesto de las de la condición de tipo 0 y 1, que es el contexto vacío en la izquierda. ¿Sí? Fíjense en este ejemplo y también en el de tipo 3, ya sea por derecha o por izquierda, regular, tiene el contexto vacío a la izquierda. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cómo me doy cuenta que es de tipo 2 o que es de tipo 3? Y bueno, en este caso, me fijo en la parte derecha y si la parte derecha responde a la restricción de tipo 3, es de tipo 3. Y si no, es de tipo 2, por descarte. ¿Sí?
De tal manera que en este caso vemos que hay una regla que no cumple con la restricción de tipo 3, porque tiene el no terminal acá en el medio, ¿sí? Aunque esta otra sí cumpliría, pero no importa porque todas tienen que cumplir, y con una que no cumpla ya es suficiente. Así que en este caso decimos que la gramática es de tipo 2. Pasando a los ejemplos de tipo 3, podemos observar que cumplen con la restricción de tipo 3 todas las reglas, ¿sí? En este caso por derecha. ¿Sí? Y en este otro caso por izquierda. De esa manera, con dos preguntas en cada uno de los casos, puedo determinar qué tipo de gramática es. ¿Sí? Por último, les reitero, ya utilizando este cuadro para clarificar, lo que tienen en común las gramáticas de tipo 0 y tipo 1 es que el contexto de la parte izquierda es no vacío. Entonces esa es la primera pregunta. Y para dilucidar si es 0 o 1, la segunda pregunta es si tiene reglas compresoras. Si es sí, entonces es de tipo 0, y si es no, es de tipo 1. Para las de tipo 2 y 3 también hay dos preguntas, ¿sí? O sea, en este caso, la pregunta es, ¿tiene el contexto vacío? Si es sí, entonces la segunda pregunta para determinar si es libre de contexto o independiente del contexto o regular es si el formato de la parte derecha responde a la restricción de regular. Bueno, en ese caso es regular, obviamente, y si no, es de tipo 2.